En el capítulo pasado nosotros vimos cómo podíamos hacer una conexión a nuestra base de datos. En este capítulo lo que quiero hacer es ver cómo podemos hacer consultas SQL a nuestra base de datos. Para lo cual lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero centrarme aquí y me interesaría por acá definir un nuevo método. Entonces vamos a dirigirnos por acá y voy a definir un nuevo método. Vamos a escribir por acá public function y a este método le vamos a dar de nombre query. Perfecto. Ahora, cuando nosotros queremos hacer una consulta a nuestra base de datos, primero tenemos que establecer una conexión. Dicha conexión ya lo tenemos acá, lo tenemos almacenado en una propiedad protegida llamada connection. Entonces voy a establecer esa conexión o voy a hacer referencia a esa conexión y luego vamos a hacer lo siguiente. Esto que tenemos acá en la variable connection no es más que una instancia de una clase, de la clase MySQLi. Ahora, al ser esto un objeto, esto va a contar con propiedades así como con métodos. Uno de los métodos con los cuales cuenta este objeto es un método que se llama query. Entonces yo quiero acceder a este método. Ahora, a este método, al método que nosotros tenemos que acá, lo que tenemos que pasarle es una consulta SQL. Por ejemplo, a mí me interesaría poder consultar el listado de contactos que yo tengo por acá. Vamos a dirigirnos por acá y me interesa recuperar todo el listado de contactos que yo tengo por acá. En este momento yo no cuento con ningún contacto, entonces voy a insertar un par de registros. Yo, para no estar pesado esta clase, voy a poner pausa, voy a insertar unos 3-4 registros y luego continúo. Muy bien, yo actualmente cuento con 3 registros en esta tabla. Entonces yo quiero hacer una consulta para poder recuperar todos estos registros. Entonces me quiero dirigir por acá y acá en el método query voy a escribir la siguiente sentencia. Vamos a especificar que quiero que me traiga todos los registros de la tabla contacts, que es el que tengo por acá. Quiero que me traiga no solo todos los registros, sino que me traiga todos los campos, el campo ID, el campo name, email y phone. Entonces para eso vamos a escribir esta sentencia: select asteriscos from contacts. Muy bien. Ahora, ¿qué más quiero hacer? Quiero dirigirme por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a almacenar, por ejemplo, o vamos a pedir que nos retorne justamente esto. Accedemos al modelo y colocamos esto por acá y luego accedemos al método query. Y vamos a ver qué ocurre si es que ahora nos dirigimos acá y actualizamos. Si actualizamos, no nos está trayendo ahorita nada. ¿Por qué no nos está trayendo nada? Porque, si bien es cierto, aquí nosotros hemos pedido que se ejecute esta consulta, pero no hemos pedido que nos lo retorne. Entonces vamos a pedir que nos retorne esto de esta manera. Venimos por acá, actualizamos y obtenemos un objeto. Esto hace referencia a un objeto. Muy bien. Si bien es cierto la consulta se ha realizado, no estoy recuperando ningún registro. Ahora, ¿por qué no me está retornando ningún registro? Lo que ocurre es que luego de que nosotros hagamos la consulta, tenemos que especificar cómo es que queremos que nos retorne esta consulta. Para especificar que queremos que nos retorne el registro de nuestra tabla, luego de hacer esto que tenemos por acá, tenemos que pasarle un método adicional. El método que nosotros podemos pasarle es el siguiente. Vamos a dirigirnos por acá y vamos a colocar el siguiente método, el método fetch asociativo. Si ahora nosotros nos dirigimos por acá nuevamente y actualizamos, miren, lo que está ocurriendo es que me está trayendo un registro. ¿Qué registro me está trayendo? El primer registro que coincida con la consulta que nosotros hemos hecho. Ahora, ¿qué hace esto de fetch asociativo? El fetch asociativo básicamente lo que hace, como menciono, es traerme el primer registro que tenemos acá en todos estos registros que coincidan en la consulta, pero aparte lo que hace es retornarme un array, pero este array lo retorna de una manera asociativa. Ahora, ¿a qué me refiero con asociativa? Ustedes recordarán que cuando nosotros creábamos un array, teníamos dos formas de acceder a los elementos de este array. La primera forma que teníamos para acceder era
haciendo referencia a su índice, y la segunda forma que teníamos era haciendo referencia al nombre de la llave que nosotros hayamos especificado por acá. Muy bien, este fetch asociativo lo que hace es que la única forma que nos va a permitir poder acceder a los valores de este array es haciendo referencia a las llaves que nosotros tenemos por acá, es decir, ya sea name, email, phone, ID. Si ustedes intentan acceder a alguno de estos elementos con el índice, van a ver que no va a poder. Eso lo hace de esta manera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer más liviano esto, y de que cuando consultemos grandes cantidades de datos, nuestra página no se vuelva pesada o no se vuelva lenta. Esto reduce tremendamente el uso de memoria. Muy bien, pero en este caso yo estoy viendo que me está retornando un único registro, el primero. Pero ¿qué tal si es que yo quiero que me retorne no el primero, sino que quiero que me retorne todos los registros? En ese caso, en vez de utilizar el fetch asociativo, lo que yo voy a hacer es igualito escribir fetch al, pero ahora en vez de asociativo voy a poner al, y dentro de esto vamos a especificar que quiero que me traiga de forma asociativa. Entonces vamos a colocar por acá MySQL LI asociativo. Y ahora, si nosotros hacemos esto y venimos por acá, lo que ocurre es que ahora sí me va a traer todos los registros que coincidan con la consulta que nosotros hemos establecido. Perfecto. Entonces, ya saben, con fetch asociativo nos va a traer solo el primer registro que coincida con la consulta, y con fetch al MySQL LI asociativo nos trae todos los registros. Pero claro que esto no es muy óptimo. Lo ideal sería que por acá recibamos la consulta y luego de recibir la consulta se lo pasemos recién acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a especificar que este método espera recibir un parámetro. ¿Qué parámetro espera recibir? Una sentencia SQL. Luego que recibo esta sentencia SQL, lo que va a ocurrir es que va a ser esa sentencia la que nosotros lo vamos a pasar por acá. Entonces lo pasamos por acá. Muy bien. Ahora, este método no quiero que de frente me retorne el resultado, ya sea un único registro o todos los registros. Este método lo que me interesaría es que simplemente haga la consulta a la base de datos. Y una vez que hizo la consulta a la base de datos, esa respuesta se almacene en algún lado. Entonces vamos a dirigirnos por acá, y por aquí vamos a definir, por ejemplo, una propiedad. También va a ser una propiedad protegida y que se llame, por ejemplo, query. Muy bien. Vamos a copiar esto, vamos a dirigirnos por acá y vamos a almacenar esta respuesta en dicha propiedad. Muy bien, entonces ya tenemos la función que se va a encargar de hacer la consulta, y quiero generar dos métodos para poder recuperar esa respuesta, ya sea un único registro o ya sea todo el conjunto de registros. Entonces, para eso vamos a dirigirnos por acá y vamos a definir dos nuevos métodos. Un método, vamos a darle de nombre first. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a acceder a la consulta. Por acá vamos a dirigirnos por acá. Y luego que accede a la consulta, pedimos que nos traiga el primer registro de manera asociativa. De esta manera. Y claro, esto tenemos que retornarlo. Entonces, ya tenemos el método para poder hacer la consulta y tenemos el método para poder recuperar esa respuesta. Perfecto. Por aquí vamos a hacer otro método. Vamos a dirigirnos por acá. Y este otro método se va a llamar get. Este método va a ser algo similar a esto. Vamos a pedir que nos retorne la consulta, pero ahora que me traiga todos los registros y también que me los traiga de manera asociativa. Entonces tenemos un método para hacer la consulta, tenemos un método para recuperar un único registro y tenemos otro método para recuperar todo
el conjunto de registros. Entonces, básicamente, ¿cómo lo utilizaríamos? Lo que tendríamos que hacer es acá llamar al objeto y hacer su respectiva consulta. Por ejemplo, como hicimos hace un momento, lo que vamos a hacer es pasarle una consulta. Vamos a decir que quiero que me traiga todos los registros de la tabla contacts. Y luego, dependiendo de lo que quiero hacer, podría hacer lo siguiente. Podría, por ejemplo, pedir que me retorne lo siguiente, contact model first, es decir, que me traiga el primer registro. Si hago esto, vengo por acá y actualizo, me trae el primer registro, o puedo pedir que me traiga todo el conjunto de registros que coincida con esa consulta. Ahora me trae estos tres. Ahora, pero si bien es cierto esto es válido, podemos hacerlo así, pero a mí me gustaría poder concatenar métodos. Es decir, que por ejemplo, en vez de hacer esto, hubiera logrado hacer esto de acá. Return, y por acá colocamos el get. Si hago esto, en este momento me va a dar un error, pero si yo quisiera poder manejarlo de esta manera, lo que tendría que hacer es hacer lo siguiente. Luego de que se ejecute este método, el método query, lo que yo debería indicar es que esto me debería retornar algo. ¿Y qué es lo que me debería retornar? Es el propio objeto. Entonces colocamos this. Y si me retorna el propio objeto, ya luego yo podría concatenarlo con más métodos, como por ejemplo el método get. Si ahora venimos por acá, vemos que el resultado es este de acá, y si colocamos first, vemos que el resultado debería ser justamente el primer registro únicamente. Entonces, desde acá tendríamos que cambiar las consultas que queramos hacer, y cuando ya queramos recuperar uno o varios registros, utilizamos el método first o el método get. Perfecto. Muy bien. Por el momento ya nos quedamos hasta aquí en este capítulo. Ya hemos visto cómo podemos hacer consultas a nuestra base de datos desde PHP. En el próximo capítulo me gustaría crear una serie de consultas preparadas. ¿A qué me refiero con consultas preparadas? Normalmente nosotros, cuando queramos hacer una conexión con una base de datos, va a ser para poder crear un nuevo registro, leerlo, editarlo o eliminarlo. Y como son tareas muy comunes, entonces me gustaría por acá, no sé, colocar, no sé, consultas preparadas, y vamos a definir una serie de métodos que nos permita hacer justamente esas consultas sin la necesidad de tener que estar colocando por acá este tipo de consultas. Simplemente deberíamos llamar a esos métodos y que esos métodos se encarguen de hacer la consulta a la base de datos. Así que por el momento nos quedamos hasta aquí en este capítulo.